¿Qué nos distingue a nosotros como creyentes nacidos de nuevo? ¿Qué nos distingue a nosotros del mundo? ¿Qué nos distingue a nosotros como cristianos? Ciertamente la palabra dice, el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente todas han sido hechas nuevas en nuestra vida? La diferencia estriba en ese pasaje que estoy citando, que todas las cosas viejas, toda nuestra manera, la vieja manera de vivir, la pasada manera de vivir, todas han quedado atrás. Y en Cristo Jesús, Él nos quiere llevar algo que es nuevo en nuestras vidas. En esta tarde queremos tratar un pasaje, una lectura que se encuentra en la epístola primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Y aquí vemos en primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 10, vemos que Juan, previo al capítulo 1, versículo de 5 al 10, debo decir, en los primeros versículos del capítulo 1 dice Juan que lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, lo que nuestras manos tocaron, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos hoy. O sea, Juan no está hablando aquí por sí mismo. Juan no está hablando aquí una historia que le fue contada y que en base a eso le fue contada o escuchó de segunda mano, tercera mano, de cuarta mano. Él lo vio. Juan fue uno de los discípulos que estaba con Jesús. Él estuvo presente durante los 3 años de ministerio de Jesús. Juan presenció la crucifixión de Jesús. Juan vio a Jesús resucitado. Juan estaba ahí presente en el día de Pentecostés también. Así que con autoridad Juan podía decir lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. En el versículo 5, que es específicamente lo que queremos tratar, versículos 5 al 10, específicamente lo que queremos tratar en esta tarde, está lo primero que Juan está declarando en esta carta. Y leemos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos de 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos lo que hemos visto y oído. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis amados, yo les quiero traer a su consideración en esta tarde que usted está aquí en esta tarde, ya sea que nos visita por primera vez, segunda vez, tercera vez, un mes, ya sea que lleva varios años entre nosotros,
ya sea que nos estén viendo a través de YouTube, aquellos que no pudieron estar en el día de hoy porque hay trabajo. Yo quisiera traer a su consideración que hay varias razones por las que usted está aquí en esta tarde. Obviamente usted ha sido invitado si viene por primera vez, pero si no, hay un deseo ardiente dentro de su corazón por respuestas en su vida. Pero aún más, hay algo que perspira, que sale subyacivamente dentro de lo que es la iglesia del Señor, el amor de Cristo Jesús, que usted lo desea. O si no, usted realmente ha encontrado que en Cristo Jesús está la única respuesta, la vida en abundancia, que usted ha podido experimentar. Usted puede comparar que en su vida pasada usted había cosas que usted estaba luchando en su vida, cosas que no llenaban su ser. Llámale pornografía, llámale el alcohol, llámale vicios, llámale mujeres, si estamos hablando de hombres. O llámale hombres si estamos hablando de mujeres. O estamos hablando del trabajo, o el dinero, o el exceso de trabajo, la avaricia que los lleva. Cualquiera de esas cosas. Y usted viene aquí. Y usted ha venido aquí porque usted ha venido a los pies de Cristo de corazón, porque usted se ha dado cuenta de que nada de esas cosas producen la paz, el gozo que realmente que todo ser humano necesita en su vida. Esa seguridad de ser perdonado, esa seguridad de que las cosas viejas pasaron, las cosas que los errores u horrores que haya cometido en el pasado han sido perdonados y ahora están bajo la sangre de Cristo Jesús. Usted lo reconoce y por eso usted está aquí. Y si usted todavía no lo reconoce, está buscando. Y yo le doy la bienvenida por eso. Y si usted respondió a una invitación, también le doy la bienvenida porque Dios quiere hablar a su vida. Y Dios nos quiere hablar a todos nosotros. Así que lo maravilloso del Señor es que Él nos encuentra tal y como estamos. Tal y donde estamos. En el lugar donde estamos, Él nos halla. Yo sí le puedo decir algo, y esto nos atañe a todos. Ya sea que usted nos visita por primera vez, ya sea que usted sea un veterano en el Señor, es solamente por la gracia de Cristo Jesús. Por la gracia de Dios. No hay nada que usted pueda hacer. La tradición nos dice que tenemos que hacer sacrificios y que tenemos que hacer ciertas cosas para poder ser aceptos en Dios. Y la palabra dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todas las obras que nosotros tratemos de hacer para tratar el esforzarnos para alcanzar a Dios es infructuoso si usted no ha nacido de nuevo. Si usted no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios? Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario que nosotros reconozcamos nuestra insuficiencia. Y el apóstol Juan aquí está declarando lo que él ha visto con sus ojos. Y como él lo ha visto y él lo experimentó, no solamente lo vio, lo palpó, lo escuchó personalmente, no se lo dijeron, no se lo contaron, él estuvo presente, él vio a Jesús resucitado, él vio a Jesús ascendiendo, él fue investido con el poder del Espíritu Santo, así que él podía hablar con autoridad. Y lo primero que Juan declara aquí es que Dios es luz. Es un mensaje que Juan escuchó directamente de Jesús. Es una declaración del carácter de Dios. Él es luz. Dios
es luz. Y lo próximo que dice es, no hay ninguna tiniebla en él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. La palabra luz y la palabra tiniebla u oscuridad se usan en el Nuevo Testamento de forma metafórica, como una comparación, pero más que comparación es como en una forma de metáfora. Las metáforas de luz y oscuridad se usan con varios significados. Por ejemplo, la luz y las tinieblas para referirse a lo que es la vida o la muerte. Dice la palabra que hemos sido trasladados, a aquellos que han nacido de nuevo, a aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su amado Hijo. El mismo Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 4, dice que en él, hablando del verbo de vida, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dice, pero en el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que la vida y muerte, se utiliza la luz y tinieblas para describir la vida y la muerte. Otra manera que se utiliza, otra metáfora es luz y tinieblas para hablar de la luz del testimonio de Dios. Mateo 5, 14 a 16, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí hay muchas cosas que están envueltas aquí. Primero que nada, vosotros sois la luz del mundo. Está hablando a sus discípulos. Jesús le está hablando a sus discípulos. Y Jesús nos está hablando a nosotros también. Si tú has nacido de nuevo, si realmente Cristo Jesús es en tu vida, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se puede contener. La luz no se puede esconder. La luz no puede, no se puede contener, no se puede esconder, no se puede, tú no puedes dejarla de enseñar, porque la luz siempre va a resplandecer. Si no, hagamos un experimento, no lo vamos a hacer, pero apaguemos las luces de este local. Y vamos a ver que la luz siempre va a prevalecer, porque si usted mira las puertas, la luz que sale de afuera va a entrar. Siempre va a haber entrada de luz, porque la luz es. Y de esa misma manera que la luz es y no puede ser contenida, Jesús está exhortando que vuestra luz alumbre delante de los hombres para dos cosas, dos propósitos. Para que vean vuestras buenas obras, para que a través de ustedes vean primero la obra que Cristo Jesús hizo en sus vidas, y a través de la obra que hizo en sus vidas se reflejen las buenas obras que son producto, un resultado de esa fe que obra. En Santiago habla de la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Y no está hablando de que tenemos que hacer obras para alcanzar a Dios, sino que es la fe, esas obras que muestran un reflejo de la fe del Hijo de Dios. Número 1,
delante de los hombres para que vean sus obras, las buenas obras. Y número 2, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque Dios está centrado en su gloria. Dios es glorioso. Dios es supremo. Dios es majestuoso. La semana pasada el hermano Julio compartía y hacía referencia al Dios del universo, al Dios que sostiene todas las cosas, todas las galaxias, todos los sistemas solares del todo el universo. Él lo sostiene. Él es más grande que todo eso. Él es glorioso. Así, de manera que en toda su gloria y esplendor, para que nosotros glorifiquemos al Padre, a Dios. La luz y las tinieblas también como uso metafórico de Jesús como la revelación del mundo. Jesús revelándose. Juan capítulo 8 versículo 12. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tiene que ver, el ser luz tiene que ver con eso de seguir a Jesús. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Es Jesús el objeto en quien tú te hallas completo, en que tú te hallas pleno en Cristo Jesús? La luz y las tinieblas también como una manera metafórica del buen y mal comportamiento. Juan capítulo 1 versículo 5 dice: la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en Juan capítulo 3 versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, mas por sus obras para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Me detengo aquí. Pero pastor, si yo he leído en Romanos capítulo 8 que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y ahora está diciendo que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. A esto la Biblia se contradice, ¿verdad? Bueno, vamos a cualificar eso. Romanos capítulo 8 dice, efectivamente, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Quiere decir, ¿cuál es la condición para que no haya condenación? Hay que estar en Cristo Jesús. Vamos a ponerlo en paralelismo con este pasaje en Juan 3 que acabamos de leer. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero sigue, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ustedes saben qué? Las tinieblas aborrecen la luz. Y una de las cosas que ocurre, y muchas de las cosas que ocurre cuando el evangelio es expuesto, leíamos la semana pasada en Salmo 119, versículo 130, que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. La exposición de tu palabra. Y una de las cosas que ocurre con el santo y glorioso evangelio es que el evangelio, la palabra, te convence, porque la palabra de Dios contenida que está en la Biblia, las sagradas escrituras, ahí tiene la revelación de Dios. Y cuando la palabra de Dios es viva, y la palabra de Dios nos confronta.
Y la palabra de Dios, Salmo 119 dice que la palabra es lámpara a nuestros pies, es luz, alumbra nuestros pies. Y cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, va a ocurrir una cosa, nos va a confrontar. La palabra nos confronta. La palabra de Dios pone y expone nuestra condición. Y si el Espíritu Santo no vivifica esa palabra en nosotros, puede ocurrir una de tres cosas. El Espíritu Santo tiene que vivificar esa palabra en nosotros para que nosotros nos arrepintamos de nuestros caminos y vayamos en pos de Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu y la palabra, primera de Juan capítulo 5. No podemos divorciar el Espíritu de la palabra. El Espíritu en la palabra. La palabra solamente la Biblia, leer la Biblia, nos lleva al intelectualismo vano. Que eso es lo que Pablo dice, que el conocimiento envanece. A ese tipo de conocimiento. El espíritu o la espiritualidad, obviando la gloria de Dios y la gloria de Cristo Jesús, el Espíritu Santo revelando y glorificando a Cristo Jesús. Si nosotros obviamos eso y nos enfocamos en la espiritualidad por la mera espiritualidad, caemos en el misticismo. Y ahí es donde vemos grupos carismáticos, muchos grupos carismáticos que cometen ese error de divorciar la verdad escritural, la revelación de las escrituras, de la obra del Espíritu Santo, y entonces crean dos cosas totalmente distintas. El Señor me reveló, pero no está confirmado en las escrituras, pero me lo reveló el Señor supuestamente, y ahí es que vienen las herejías que escuchamos tanto. Pero la palabra y el Espíritu concuerdan, son uno, concuerda. El Espíritu revela la palabra, el Espíritu nos lleva a Cristo, y cuando la palabra está siendo expuesta, el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y te dice, escucha la palabra, desdobla la palabra, alumbra tu ser, y te das cuenta de que hay pecados ocultos dentro de ti que tienen que ser expuestos y están siendo expuestos. Y ahí tú tienes que rendirte al Señor, o puedes ser indiferente. Eso no me habló a mí. O sencillamente rechazarlo tenazmente. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Las tinieblas aman las tinieblas. Las tinieblas, cuando usted tiene pecados ocultos dentro de sí, cuando pecados ocultos, por ejemplo, pecados ocultos no confesados, si usted está envuelto en la pornografía, usted sabe que su corazón se está llenando de esa basura, pero usted no se atreve a confesarla. Y lo que está ocurriendo es que cuando viene la palabra de verdad, la palabra de Dios, el Espíritu queriendo alumbrar, usted no puede con eso. No puede. No puede porque la luz expone las tinieblas. La luz expone el pecado. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz y las tinieblas se describen también en metáfora. La luz, lo que tiene que ver con la transparencia. Y las tinieblas, lo que tiene que ver con el secretismo. Cuando hay pecado dentro de nosotros, lo que queremos es que nadie se entere. Cuando hay pecado entre nosotros, nadie se entere. Cuando hemos pensado, dice la palabra, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. El salmista dice.
Pero cuando esa meditación de mi corazón no le agrada a Dios, es muy fácil esconderla, que nadie se entere, porque nadie se entera, nadie puede leer mis pensamientos, pero el Señor sí puede leer nuestros pensamientos. No hay nada oculto delante del Señor, todo es expuesto porque Él es luz y no hay tinieblas delante de Él. Entre la verdad y la falsedad es otra metáfora, lo que es verdad y lo que es mentira. Y no es maravilla, 2 Corintios 11:14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La luz de las tinieblas describiendo también el reino de Dios y el reino del diablo. Lucas 16:8. El reino de la luz y las tinieblas describiendo también como una metáfora la oscuridad del castigo eterno. Y la luz de la gloria de Dios. De manera que a través de las Escrituras vemos distintas metáforas, distintas comparaciones, luz y tinieblas. Pero volviendo al pasaje que nos toca en Primera de Juan, vemos aquí 3 veces que habla este pasaje, dice las mismas palabras en 3 ocasiones. Si decimos ¿qué? Bueno, primero dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y luego dice si decimos. En otras palabras, si reclamamos ser lo que decimos que somos. Está haciendo aquí una distinción especial entre lo que es lo verdadero y lo falso. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta, por favor. Que mantengamos esto en cuenta. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es lo que el versículo 6 nos dice. Lo primero que vamos a ver ahí en ese versículo es la palabra comunión. Comunión, que significa koinonía. Y la palabra koinonía en griego significa la participación que uno tiene en cualquier cosa. La participación de una relación íntima. Tú sabes que el apóstol Pablo nos dice que no os unáis en yugo desigual. Porque, ¿verdad? El que se une en yugo desigual está siendo uno con ese yugo desigual. Eso, y en esa unión, la palabra es koinonía también. La unión conyugal entre hombre y mujer, la unión, por decir así, íntima sexual entre el hombre y la mujer, es una relación de unidad. Hay no solamente hablando de la unión corporal, no estamos hablando de la unión emocional del alma. Hay una unión en el espíritu también entre el hombre y la mujer. Por eso es que el sexo es permitido, glorificado, bendecido por Dios únicamente dentro del contexto y del vínculo matrimonial. No hay otra manera en que Dios pueda bendecir esa unión sexual con entre hombre y mujer, si no es con el vínculo, porque el hombre y la mujer dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Habrá esa unión entre hombre y la mujer y los dos serán una sola carne. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo habla también de esa relación entre el hombre y la mujer y dice, grande es este misterio de la piedad, mas yo digo lo mismo entre Cristo y la iglesia. Es una relación, es un misterio entre la unión, el matrimonio, como una ilustración de la relación de la unión de Cristo y su iglesia. Cristo y el conjunto de personas, hombres y mujeres nacidos de nuevo, somos la esposa de Cristo. Eso es comunión. De manera que cuando existe esa comunión, existe esa unión con Dios, donde Dios
Somos uno con Él, donde Dios muestra su carácter, Dios muestra su voluntad, Dios experimentamos una transformación en nuestras vidas, nuestro pensamiento está siendo renovado, nuestra vida está siendo renovada por Él, porque somos uno con Él. Entonces, esto es una declaración, el versículo 6, es una declaración lógica, que podemos hacer la lógica aquí. Si Dios es luz, y declaramos que tenemos unión con Dios, coinonía con Dios, pero practicamos el pecado, o sea, vivimos en tinieblas, practicamos el pecado, consecuentemente, mentimos. Eso es lo que dice el versículo 6. Practicar el pecado. Practicar el pecado a sabiendas que nuestras acciones no le agradan a Dios. Practicar el pecado, por ejemplo, de fornicación, aún dentro de la iglesia, y comenzar a razonar. Pero es amor, es que yo tengo una debilidad tan y tan grande que me derrito y no puedo. Señor, tú me perdonas por esta, ¿verdad? Sí. Sí. O el pecado de mentir. O el pecado, aún esos pecados ocultos del vicio. Y no confesamos. Y no reconocemos. La codependencia. La ira. Comenzamos a razonar con nosotros mismos nuestras acciones. Yo hice eso, dije lo que le tenía que decir a esa persona, ¿por qué? Pero el verso 7 nos habla otra lógica. Si declaramos que tenemos unión con Dios, comunión con Dios, y Dios es luz, estamos andando en luz, dice que nuestra comunión con Dios se extiende a los unos con los otros, quienes también están en unión con Dios y andan en luz. Y por lo tanto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fíjense una cosa, lo voy a decir otra vez, lo voy a leer, leamos por favor el versículo 7 de Primera de Juan capítulo 1. Juntos, por favor, les pido, les encarezco en el nombre de Cristo Jesús, que por favor mantengamos nuestra fisiología, mantengamos nuestras espaldas y en alerta, porque el enemigo no quiere que escuchemos esto. El enemigo quiere que nosotros estemos así, el Super Bowl viene pronto, la lluvia, y estamos así, y Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos expandiendo ese pasaje, ese versículo, lo que está diciendo es si nosotros declaramos con nuestra boca, decimos que tenemos unión o comunión con Dios, y ya sabemos, porque lo vimos en el versículo 5, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Sí, y nosotros andamos en luz, esas son las precondiciones. Si declaramos que tenemos comunión con Dios, y sabemos que Dios es luz, y nosotros estamos andando en luz, consecuentemente, nuestra comunión con Dios, esa unión que existe con Dios, porque estamos andando en luz, porque Él es en nosotros y nosotros somos en Él, por lo tanto en Él, entre Dios y nosotros somos uno, hay una unidad, hay una comunión, la luz de Cristo Jesús alumbra a nosotros, estamos andando en la luz, de manera que estamos delante del Señor, que donde quiera que nosotros, lo que hagamos, nosotros nada puede ser oculto. Dice que esa misma comunión, así como la tenemos con Dios, se extiende a su iglesia. Se extiende a cada uno de nosotros, quienes a su vez están en unión con Dios,
quienes a su vez, Dios es luz, ellos están en unión con Dios, andan en luz, así como nosotros, andan en luz. Y dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Estamos exentos de pecar? Le pregunto yo. ¿Estamos exentos de pecar? No. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Significa que si tú andas en luz, consciente de que Dios es luz y de que tú estás unido en Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús en el Calvario, tú estás unido en espíritu con Dios. La luz de Cristo alumbra en tu vida y tú andas. Tu andar es en la luz de Dios, donde hay transparencia, donde nada está oculto. No estamos exentos de pecar. Lo que ocurre es esto, que cuando pecamos, dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque eso tiene que ver con el temor de Dios, mis amados. Eso tiene que ver con esa conciencia de que yo estoy caminando en la luz. Y porque camino en la luz, yo estoy delante del Señor. Y no hay nada de lo que yo haga que esté oculto. Ella está manifiesto. Ya está expuesto. La luz expone todas las cosas. No nos debe sorprender nada. Que si he sido tentado con un pensamiento, que si estaba cambiando los canales de mi televisión y de momento vi una cosa que no se supone que vea y se me quedó grabado en la mente, pero como yo ando en luz, voy a donde mi esposa, mi cariño, esto me pasó, se me quedó esto grabado en la mente, estaba yo cambiando los canales, mire lo que pasó, quedó expuesto, de ahí no pasa, el enemigo no tiene poder sobre el pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que significa el versículo 7, mis amados. ¿Me siguen? Y luego hablamos en el versículo 8. Versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego saltamos al versículo 10 porque está relacionado. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primero es, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado. Y versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado. Que no tenemos pecado y que no hemos pecado. Hay dos cosas. Hay una diferencia muy grande entre eso. El tener pecado tiene que ver con nuestra condición. Esa condición que hemos heredado desde el jardín de Edén, desde nuestros primeros padres. Génesis capítulo 3. El pecado entró al mundo. Lo traemos con nosotros, es parte de nosotros, y todo lo que hagamos, aunque luzca bueno, cae dentro de esa condición caída del hombre, dentro de esa condición del pecado del hombre. Eso es nuestra condición. En eso, así hemos sido traídos. Así el Señor nos vio, así el Señor nos ve. Y en esa condición estamos separados de Dios. Pero como consecuencia de esa condición está nuestra comisión de pecado, la acción de pecar. Si decimos que no hemos pecado, es que no hemos cometido pecado. Tiene que ver con la comisión, la acción de pecar. Tiene que ver con esas obras de la carne que menciona en Gálatas 5:19.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Son las mismas que el apóstol Pablo menciona en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y por ambos, dice que ambos, la ira, primero, que no heredarán el reino de Dios, y segundo, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa era nuestra condición. Esa es nuestra condición. Nosotros en nuestra condición pecaminosa tenemos nuestra condición natural de hacer todas estas cosas y son normales. Y si no me creen, prendan los medios de televisión, lean los periódicos y vean cómo el mundo, no redimido por la sangre de Cristo Jesús, reconoce todo este tipo de cosas, celebran todo este tipo de cosas y es algo normal. Todo en favor de lo que se conoce como la diversidad o como lo que tiene que ver con el pluralismo o lo que tiene que ver con estar políticamente correcto. No lo digas, no digas las cosas, no lo señales, no. Y eso de estar políticamente correcto, ¿verdad? No estoy haciendo ningún tipo de sugerencia de tipo política, en lo absoluto tiene una connotación de que el mundo sin Cristo quiere esconder todo este tipo de cosas para presentarlos como algo normal. Eso no es pecado, eso son opciones. Porque las tinieblas aman las tinieblas. Las tinieblas desean y esconderse y que no sean expuestas a nada que sea expuesto a la luz o a la verdad, no. Y entonces se rechaza todo lo que es la verdad. Pero veamos lo que Dios quiere y desea en nuestras vidas. Estamos hablando de definición, mis amados. Fíjense lo que dice en los últimos, en el versículo 9 de Primera de Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados. Para nosotros confesar nuestros pecados, tiene que haber un reconocimiento de que somos pecadores y de que hemos pecado. Pero fíjense lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, ¿quién es fiel y justo? Él, pronombre personal, tercera persona singular. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos, estamos exponiendo a la luz aquello que ha estado en tinieblas. Cuando confesamos, la consecuencia de la confesión del pecado es que de momento va a sentir uno como el huracán María que vino y arrasó. Y uno se va a sentir así. Pero dentro de sí uno está haciendo la voluntad de Dios. Porque la verdad, y eso es lo que decíamos, ¿verdad? Esta es la condenación, que la luz vino y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Eso trae condenación. Efesios capítulo 5, por favor, acompáñenme. Unos últimos pasajes. Efesios capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades,
ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Fíjense, lo primero que está diciendo es sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor. Pero fornicación y avaricia, nada de esas cosas ni siquiera se mencionen. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Cuando dice nadie os engañe con palabras vanas, nadie te engaña con razonamiento. Si tú sientes en tu corazón que el Espíritu Santo te está redarguyendo, que tú has cometido falta y tú lo has confesado, tu confesión es delante de Dios, pero delante de los hombres también. Yo escucho muchas veces personas en el ministerio decir, no, es que nuestra rendición de cuenta es al Señor solamente. No tenemos que rendirle cuenta a los hombres. Y en principio eso es cierto, pero, en principio eso es cierto, pero, si yo no tengo mis cuentas claras con los hombres, y sobre todo las personas que estamos en ministerio, con los hombres, las personas que estamos discipulando, las personas con quien estamos trabajando dentro de la iglesia, si yo no tengo mis cuentas claras, ¿cómo vamos a esperar que esas personas tengan una rendición de cuentas con Dios y con los ministros? Si los ministros muchas veces se paran desde el púlpito, y sobre todo en Latinoamérica, pero aquí también en los Estados Unidos, desdichadamente también, se creen feudales, se creen que son los reyes de este mundo, se creen los intocables. Y saben que el orgullo antecede a la caída. El orgullo antecede a la caída. Eso aplica para todo el mundo, pero aplica también para aquellos que estamos en ministerio. Mucho ojo. Dice, pero si aún en medio de eso alguien viene, pero no, mira, eso no es nada, no importa, tú dijiste una mentira, eso no es nada, mira, eso se quedó en el aire ya. Ojo, nadie os engañe con palabras vanas. Que le fuiste infiel a tu mujer o a tu esposo, eso no es nada, una canita al aire, esos son pecados que se perdonan. Escuché decir, nadie os engañe con palabras vanas. Que estuviste viendo en televisión y de repente viste una escena que no, o escuchaste unas palabrotas que no, eso no es nada, eso, así está la televisión hoy día. Nadie os engañe con palabras vanas. No seáis pues partícipes con ellos. Y aquí viene versículo 8, escuchen bien. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las cosas infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si aquí alguien te dice, oye, no te pongas fariseo, no te pongas legalista. Eso es otra cosa entre los cristianos que suena. No, es muy legalista. Espérate, perdón. Si yo obedecer lo que dice las Escrituras me hace legalista, me hace legalista. Pero eso no me hace legalista, me hace obediente al Señor. Que yo utilizo la justicia propia como para yo jactarme de eso es orgullo. Pero eso no es legalismo. Legalismo es inventar o crear o añadirle a lo que Dios estableció en la Escritura. Eso es legalismo. Pero fíjense lo que dice versículo 13, y este es el versículo clave. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Despiértate tú que duermes. Muchas veces estamos en ese letargo, así, en ese letargo, que pensamos que, el mundo, el enemigo, estamos como en un neutro. Cuando el carro está en neutro, que le damos, aceleramos y no camina. Frenamos y no hay que frenar porque ya está en neutro, ¿ves? Y así nuestra vida nos ponemos en modo de neutro. Vamos a esperar que las cosas pasen. Vamos a esperar, todavía no, vamos a esperar. Ora por mí. Todo ese tipo de cosas. No, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Deja que la luz de Cristo alumbre sobre tu vida. Deja que la luz de Cristo exponga tu vida para que haya sanidad en tu vida. Como último pasaje, vamos a ver en Santiago capítulo 5, versículo 13. Y aquí vemos una relación entre lo que es la confesión del pecado y lo que es la sanidad. Fíjense. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 20. Dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Fíjense que hay una relación aquí entre lo que es la oración de fe, entre lo que tiene que ver la enfermedad física, pero tiene que ver también con lo que tiene que ver con el perdón del pecado. Entonces luego dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mis amados, toda enfermedad física en nuestras vidas son producto del pecado en nuestra condición de pecado. Esa idea de que tú has cometido pecado porque tú estás enfermo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero esa enfermedad, esa condición que tú tienes, que te está abatiendo, quizás es un pecado no perdonado o no confesado, debo decir, que no ha sido expuesto a la luz y que te está atormentando por dentro. Y que te está causando esa ansiedad, y que te está subiendo la presión, y que te está quitando el sueño por la noche. Y si te quita el sueño por la noche, te está subiendo la presión y te está limitando tu productividad y todo ese tipo de cosas. Considera esto. Yo no estoy diciendo que si tienes fiebre, que si tienes la influenza que anda por ahí, es porque tú has cometido un pecado y te agarró. No, estoy hablando de cosas aún más. Hay cosas que vienen aún más. La falta de paz del Señor produce enfermedad física. Y nos preguntamos, ¿cómo me había venido a mí todas estas cosas en este momento de mi vida? Enfermedad física. O viene por lucha. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabías algo que ocurre? Muchas veces tenemos condiciones y existen hasta espíritus. Y voy a entrar en cosas y no quiero expandir mucho más sobre esto, pero esto es como cuestión de hecho. Espíritus familiares. Espíritus familiares de enfermedad que se pasan de una a la otra. Espíritus de depresión,
cosas que tienen que ver con depresión, condiciones depresivas, condiciones físicas que nuestros antepasados lo han pasado. Y son hasta maldiciones que han venido. Todos los tenemos, en toda la familia ocurre. En mi familia, mis antepasados, hubo mucho espiritismo en mi familia. Hubo mucho espiritismo y cierto sector de esa familia donde se practicó mucho espiritismo, hay mucha incidencia de enfermedades mentales. Es un ejemplo. Puedo hablar de esto públicamente porque todos están muertos ahora. Nadie me va a demandar, ¿verdad que sí? Hipa. No. Pero eso es un ejemplo. Y así muchos casos. Tenemos que considerar esto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces nosotros compramos esa idea, recibimos esa idea de que, oh sí, yo soy diabético, mi papá era diabético, y lo recibimos cuando todavía nadie nos ha diagnosticado con diabetes. Pero ya lo hemos recibido. Guess what? ¿Ve? Y nuestra vida en Cristo Jesús tenemos que es una lucha constante. Dice que el reino de los cielos, los violentos lo arrebatan. Con violencia. Eso es con ganas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Satanás, tú no tienes poder sobre mi vida. No me importa cuál haya sido mi pasado. No me importa cuál ha sido el pasado de mi familia o de mi antepasado. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. La vida de Cristo es en mi vida. Yo estoy bajo la sangre de Cristo Jesús. Y si hay una condición de pecado que tenemos que confesar, Señor, tú alumbras todo mi ser, Señor, y todo está bajo la sangre de Cristo Jesús. Señor, yo te confieso que yo he pecado, Señor. Señor, guárdame, Señor. Así como David, que él confesó su pecado, su espíritu se quebrantó y él confesó y él reconocía que no hay sacrificio que pueda con el pecado que él ha hecho, porque tú lo que buscas es un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y eso es lo único que busca. Pero esto ocurrió cuando David fue confrontado por el profeta Natán. La palabra vino. La palabra vino y eso trajo un efecto en la vida de David. La palabra vino y trajo un efecto en nuestras vidas. Nuestra rendición de cuentas es al Señor. Y nuestra transparencia es unos con otros. Porque es al Señor. Y porque es al Señor, es unos con otros. Así que el desafío, y aquí para terminar, la pregunta que te quiero hacer en esta tarde es, ¿eres quien dice ser que eres? ¿Es la vida de Cristo real en tu vida o es solamente una apariencia? O sea, podemos hacernos los santurrones también. Les voy a contar un cuento. Esto es un cuento. Había un conocidísimo pastor en determinada ciudad. Y esto lo vi yo porque me tocó viajar en el mismo avión con ese conocidísimo pastor. Y resulta que ese conocidísimo pastor, yo no lo conocía ni él a mí. Lo había visto por televisión, pero no voy a decir su nombre porque es conocidísimo y es hispano. Entonces resulta que vamos a determinado país juntos y se tardaban en poner las maletas en las correas. Y entonces de repente él empezó a quejarse con las personas de la aerolínea. Óyame, pero yo tengo prisa, yo necesito que estas maletas estén fuera, porque así, yo no sé qué es lo que pasa, esa gente está durmiendo aquí, y haciendo comentarios así. Y de repente le pregunto, ¿usted es el pastor fulano de tal? Y yo, dígame, siervo de Dios, ¿cómo estás? De repente cambió todo.
El hombre estaba en la carne, no, eso, y de repente, dígame, siervo de Dios, ¿en qué te puedo servir? Y como esto es un cuento que lo experimenté yo, lo que he vivido, lo escuché, nadie me lo contó, esto lo vi yo. Podemos, y yo no estoy diciendo que ese hermano esté pretendiendo, y muchísimo menos, es que nos hacemos los santurrones muchas veces. Demodamos, cuando está hablando el pastor, demodamos nuestros rostros así. Vamos a los funerales, está así. Que se acabe este sermón, que ahora viene el juego de pelota. Tengo hambre. Suena el teléfono. Por favor. ¿Apariencia o realidad? ¿Eres quien dice ser que eres? ¿Es tu vida aún en lo más secreto de tu vida? En aún aquellas cosas que no se ven, aún aquellos pecados que no se ven. ¿Es un reflejo de tu relación con Dios? ¿Le has permitido a Dios que alumbre en tu vida? El Señor nos guarde a todos nosotros. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él.